Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana, entramos en contacto nuevamente con el móvil de Arriba Gente. Más temprano veíamos declaraciones del hermano de Gomensoro, este preso político asesinado previo al golpe de Estado y cuya confesión de Gabazo, bueno, desató toda esta cuestión que venimos abordando. Tenía expectativas con esto que pasó de que este caso se reabra y se pueda conocer la verdad y hacer justicia. Con este tema está Maggie Correa entonces con el móvil, con el abogado de la familia Gomensoro. Muchas gracias, Lore. Es cierto, la idea era poder abarcar las diferentes puntas de este tema y Guillermo Paisé fue abogado en su momento de Serpaj y también colaboró con la familia Gomensoro, la familia que hoy está expectante de todo este procedimiento a nivel fiscal. Pero vamos a conocer los detalles de lo que se ha conversado, qué se ha podido saber, qué espera la familia de esta situación y sobre todo de qué manera va a colaborar usted. Buenos días. Sí, buen día. No, acá nos tenemos que poner en el contexto de la época. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 46 años. Es decir, que han pasado muchísimo tiempo y entonces se vuelve a retomar el tema. Roberto Gomensoro, Tito, era un estudiante de agronomía que en esa época tenía 24 años. Acá tenemos un recorte de prensa con una fotografía de él. Sí, a ver si sí, podemos sí. mostrar un segundito. Bueno, tenía 24 años en ese momento. Personas de civil se presentaron en casa de su madre. Le dijeron que él estaba corriendo peligro, entonces la madre fue sobre 12 de marzo, sobre la 1:30 de la mañana más o menos, los acompaña a estas personas a la calle Belsen, donde vivía Gomensoro con su esposa, y bueno, allí hacen una especie de trama, como que podía haber una bomba en el auto, en la casa, hacen una inspección, y lo secuestran, se lo llevan. Había también integrantes de las Fuerzas Armadas, estábamos a 3 meses antes del golpe de Estado, en un contexto bastante violento, donde ya en el 71 había habido desapariciones de Abel Ayala, después de Héctor Castañeto. Entonces, bueno, tenemos que trasladarnos al contexto de la época. 6 días después aparece un cuerpo en el lago del Rincón del Bonete, donde está ubicado el Regimiento de Artillería número 3, que lo encuentran unos lugareños flotando en el agua, y en el momento se hace una investigación, interviene un forense que constata que ese cuerpo estaba amortajado en un alambrado con piedras, una de ellas pesadas de alrededor de 12 kilos y 2 piedras de 1 kilo. Es decir, todo para que ese cuerpo fuera fondeado y que no apareciera más. Por algún fenómeno físico, ese cuerpo flotó. Y en la Emilio Laca, que se llama la persona que intervino, el médico que intervino en ese momento, hace referencia a que el cuerpo tendría unos 20 o 30 días aproximadamente de estar en el agua. Lo cual obviamente, si bien se sospechó que ese cuerpo podría llegar a ser el de Gomensoro, por la familia y organizaciones de derechos humanos que estuvieron trabajando después en el tema, como el caso de El Sur, Serpaj y familiares, no estaba la certeza justamente porque Gomensoro había sido secuestrado, detenido 6 días antes de que apareciera el cuerpo. Incluso en un comunicado de las fuerzas conjuntas del momento se habló de que se había fugado, en un comunicado de a 2 días de la detención de él, que se había fugado, lo cual también, bueno, obviamente eran los efectos de desinformar porque eso nunca ocurrió. Trasladando esto a tiempo o años después, proseguimos la investigación, vamos al cementerio de Tacuarembó. Allí en el cementerio de Tacuarembó, donde había sido enterrado SNN, en el cuadrante donde tendría que estar, no aparecía el cuerpo. Aparecían unos movimientos de tierra, se nos dijo que 3 meses antes habían inhumado a una persona, pero no había datos concretos, lo que nos llevó a hacer la denuncia ante la Intendencia de Tacuarembó,
que en ese momento el intendente era el doctor Eber da Rosa, realiza una denuncia a raíz de las irregularidades que constatamos en el cementerio en el juzgado de Tacuarembó y de Paso de los Toros. Interviene el juzgado de Paso de los Toros, que casualmente también en ese momento el juez era el actual fiscal Díaz, el juez que intervino en la causa, me acuerdo que estuvimos reunidos con él, y llama al médico forense que con sorpresa había guardado, dadas las irregularidades que constató en ese momento, el cráneo en su domicilio o en su consultorio. Se hace el ADN y recién allí se determina que ese cráneo correspondía a Roberto Gomensoro y después el resto de las piezas óseas, seguramente dentro del operativo Zanahoria, fueron desenterradas del cementerio de Paso de los Toros. Ahora, la familia hoy, con todo este panorama, ¿qué pasos va a dar y qué es lo que se está analizando? ¿Se van a pedir reuniones también? Bueno, sí, seguramente se va a tener una entrevista con el doctor Percivale, que es el especialista en los temas de derechos humanos nombrado por la Fiscalía. Y bueno, ya los hechos en sí se conocen abiertamente. Ahora están las declaraciones de Gavazo en ese tribunal de honor, donde se hace único responsable del hecho, estando en el regimiento de La Paloma, creo que es el regimiento número 1 en el Cerro, y que después él lo habría trasladado a Tacuarembó, es decir, concretamente a Rincón del Bonete, donde allí habría tratado de hacer desaparecer el cuerpo. Obviamente la única parte que hoy no es cierta por los elementos técnicos que analizó en ese momento el doctor Laca, es que acá hubo una intervención solamente de él, sino que intervinieron otras personas porque ataron los miembros superiores e inferiores con alambre y ya digo, el cuerpo lo amortajaron a los efectos y lo fondearon seguramente no en la costa, sino que ingresaron en el agua y trataron de llevarlo bastante más adentro, y en esto deben haber intervenido otras personas. Doctor, le agradecemos este contacto con Arriba Gente. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.